Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Su servidor, Ernesto Salvador González Gómez, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando la materia Sociedades y Contratos Mercantiles, todo ello de la licenciatura en Derecho. El día de hoy, teniendo como asesor al maestro Alfredo Chávez, en fecha 3 de abril del 2021, vamos a platicar un poquito sobre el reto 5. El reto 5 se titula Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, lo cual es el análisis de un caso. Voy a dar lectura al caso y de ahí pasamos a las preguntas. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses, posteriores en este caso al 30 de enero. En el mes de junio de 2020, debo de mencionar que se incumplió el tiempo pactado, si decíamos que nada más había 3 meses. Al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace unas aclaraciones o las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatalenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosos. Ello para tener presente que hubo faltantes de lo que se solicitó. Bueno, vamos a ir haciendo una dinámica de preguntas y respuestas de manera argumentada y con fundamento jurídico. La primera pregunta es, ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Es importante decir que nos vamos a pegar pues a lo que narra el caso y en algunas ocasiones tendría que ser la referencia de supuestos. Entonces, en esta pregunta es muy concreta, ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Las partes se encuentran celebrando o celebraron un contrato de compraventa bajo la modalidad de comercio electrónico. Ello lo podemos referir en el Código Civil Federal, por ahí en el artículo 1796, dice de manera general, no lo diré puntual, los contratos se celebran, perfeccionan por mero consentimiento, es decir, acuerdo de voluntades, claro, exceptando aquellos que se deben de revestir de forma establecida por la ley. En otras palabras, al perfeccionarse se obliga a los contratantes o a las partes de este contrato a cumplir con lo pactado. Y como ya lo vimos en algunas lecciones previas, aquí también se amplía para las consecuencias que según su naturaleza se rigen por la buena fe. Sería importante también en ese sentido sumarle de manera argumentativa el artículo 80 del Código de Comercio, el cual establece que los convenios y contratos mercantiles que se celebran mediante correspondencia o uso de algún medio electrónico en general quedarán perfeccionados desde que se recibe la propuesta o en su momento esa propuesta fuera modificada. Nada más para ampliar la respuesta. Dice la siguiente cuestión, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí, es de carácter internacional, no tenemos duda de ello. ¿Por qué? Porque las partes residen en países distintos, estados distintos, con marcos jurídicos distintos e independientes el uno del otro. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Se trata de un contrato de consumo. Si recordamos el caso, se enuncia del bagaje general que te ofrece el laboratorio, de manera muy específica se enlista cuáles son las necesidades del hospital. Entonces es un contrato de consumo. Ahí nada más de manera
jurídica o argumentativa, decimos el artículo 76 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su fracción sexta, la letra dice: el proveedor deberá respetar en todo momento la decisión del consumidor. Es decir, se manda como el menú, por decirlo de alguna manera, o el listado pues de los productos que ofrece el laboratorio, y el hospital señala qué es lo que quiere de cada cosa, ¿no? Tan cierto es que hasta lo enlistan por cantidades. 5 máquinas de oxígeno, por decir algún dato. Y ello, ¿por qué razón es tan importante el que haya enunciado esta lista? Porque no está haciendo un contrato de adhesión, es decir, no te está mandando un paquete completo sin que tú tengas oportunidad de elegir. Entonces aquí queda muy claro que es un contrato de consumo. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Empecemos por el laboratorio, que en este caso pues es el vendedor. Debe entregar la mercancía en tiempo y forma. Ahí está ya lo primero que estamos diciendo: en tiempo, ya lo referíamos, hubo incumplimiento. Entregar la propiedad mediante documentos, facturas, garantías, las series, el pedimento de exportación, en este caso hablamos de diferentes países. ¿Y qué le obliga al hospital? Pagar lo acordado y en el tiempo establecido en el contrato. Eso sería lo que le obliga al hospital. Dice: las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Debe aplicarse la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa de mercaderías, también la Convención Interamericana sobre derechos aplicables a los contratos internacionales. Esto lo enuncio de manera general, ya que nos da perfectamente a la letra de lo que aquí se pregunta. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Debe o puede solicitar la indemnización de acuerdo con el artículo 74 de la Convención de las Naciones Unidas, es decir, debe reclamar por la máquina de oxígeno faltante, por las 3 camas defectuosas y el material que le mandaron mal, o sea, lo que no pidió. Esto sería una manera de ir subsanando pues los pendientes del contrato. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Rotundamente yo diría que no. ¿Por qué? Porque ya se hizo un pago, o bueno, vamos a decirlo primero en cuanto tenemos un artículo que es el 29 de la convención que ya hemos venido señalando, la Convención de las Naciones Unidas, ya que esta convención, el principio referido o se presume pues de un acuerdo de voluntades para que se rescinde el contrato, deben las partes estar de acuerdo para que proceda la cancelación. Entonces, en este sentido, yo me pronuncio de 2 maneras. La primera es que ya hubo un pago realizado, o al menos una parte del porcentaje de lo que se va a pagar. Segundo, el proveedor ya ha realizado entrega de materiales. Aún así no haya sido el cumplimiento total, pero ya entregó algo. Si en este caso el comprador, que es el hospital, quisiera devolver la mercancía recibida, pues a él le tocaría pagar los traslados de regreso, lo cual implica costo, y pues ya se asume que no estaba dentro de lo presupuestado. Ahora, con ello también podemos auxiliarnos del artículo 50 de la Convención en mención, donde procede solicitar la indemnización, como ya lo decíamos en la pregunta anterior, y así el proveedor deberá regresar al comprador el dinero por los faltantes, o en todo caso solamente el comprador, es decir, el hospital, pagarle la diferencia al laboratorio, rebajando o quitando aquello que haga falta de los materiales no recibidos. Hacer una matemática de suma en cuanto que cuánto se ha pagado y cuánto es el faltante. A manera de conclusión, muy rápido, enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Algunas cláusulas ya fueron algunas mencionadas en el caso que nos refieren, pero mencioné algunas así muy concreto. El objeto del contrato, es decir, todo aquello que se comprará o que se enlista, quede de manera muy detallada con sus costos unitarios, plazo para la entrega,
que si bien es cierto aquí sí la hubo, pero bueno, por esa razón se argumentó el incumplimiento. El lugar, la forma de pago, obligaciones de las partes, tanto del comprador como del proveedor, qué se debe de hacer en caso de incumplimiento o terminación anticipada, o en casos de fuerza mayor, o en casos fortuitos, en caso de una reclamación, a qué estarían sujetos por incumplimiento, cuáles serían las responsabilidades, sanciones, penas en caso de rescisión, cuál sería el procedimiento y no menos importante, y con esto cierro, no olvidar la jurisdicción a la cual estarán sujetos las partes en caso de incumplimiento. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.